Inver Brugal, esperando el gobierno. Y aquí estamos, esperando el gobierno en la casa que ha sido nuestra durante tantos años. Carolina Ramírez y Carmen Inver Brugal con ustedes en un día muy especial, Carolina. Gracias al grupo de comunicaciones de Los Rodríguez por esta idea, que es una continuación de las ideas que se les ocurren a ellos y que yo sé que funciona. Nosotros vamos a esperar el gobierno y a tratar de que ustedes nos esperen siempre. Hoy es una fecha importante, Carolina Ramírez, 24 de abril. Y hay 3 conmemoraciones que yo creo que debemos señalar. Quizás comenzar por la más reciente, la de 1984, aquella poblada que se produjo luego de unas decisiones del gobierno presidido por Salvador Jorge Blanco en relación a las medidas que sugirió el Fondo Monetario Internacional. Siempre se dijo, y usted sabe de seguridad, y nuestro invitado estrella de hoy también, que aquello había sido espontáneo. Sin embargo, luego se determinó que había sido planificado con tiempo y que por eso resultó exitoso, entre comillas, porque hubo un saldo de víctimas que todavía se está contando. Nunca supimos la verdad de este caso de violencia. Sí marca un antes y un después en el comportamiento cívico de Salvador Jorge Blanco, que algunos de sus áulicos lo comparaban con Espaillá, el hombre que jamás iba a tocar las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. El otro 24 de abril importante es el 24 de abril que tomaron posesión todos los alcaldes que fueron electos en medio de unas elecciones históricas porque estábamos en pandemia. Ese hecho no se va a destacar, yo creo que en los próximos 20 años, porque la Junta Central Electoral estaba todavía golpeada por la traumática suspensión de las elecciones municipales. Un hecho único que está por reescribirse o por aceptarse lo que ocurrió. Pero fíjese usted, con toda la malquerencia, con toda la plaza llena, tomaron posesión los 32 alcaldes sin ningún problema. Y abocamos en el más antiguo 24 de abril, que fue el de 1965, cuando comenzó la guerra. Hubo una sublevación en los cuarteles militares y comenzó la guerra que tenía un pendiente desde el golpe de Estado de 1963 contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Entonces esas son 3 efemérides muy importantes en este día de esperando el gobierno, que yo sé que ustedes siempre van a esperar que estemos nosotros aquí para disfrutar y compartir las ideas nuestras. Así es, mi querida Carmen Inver. Y hoy, a 52 años de esa gesta, hoy a las 2 de la tarde estamos esperando el gobierno. Hoy, un día memorable, este 24 de abril, y precisamente hoy tenemos un invitado extraordinario que nos da esa patadita de la suerte, como se dice en el mundo artístico, para conversar con nosotros estos temas tan importantes que yo temo que se vayan quedando en el olvido de las generaciones actuales, porque lamentablemente estos temas no siempre son cultura pop y tenemos que procurar que sean friendly a las nuevas generaciones. Algunos se atreven a porfiar, a asegurar y a que la especie se esparza de que ya no le interesa a nadie la historia. Entonces, eso nos hace transitar por ese camino y yo pienso que debemos contrarrestar esa versión. Para eso tenemos personas como yo, de esta nueva generación. Muy bien. ¿Cómo es que usted decía? 40 y 20. Sí, 40 y 20, exacto. Claro que sí. Y ustedes, ahora que usted habló de la patadita, como si fuera algo de verdad del espectáculo, pero el invitado que tenemos, y no vamos a decir que llamen para que ustedes adivinen, se trata nada más y nada menos que del historiador, poeta, estratega militar, político, que ahora está involucrado en lides partidistas después de dejar un poquito en pausa su quinta república. Se trata
de José Miguel Soto Jiménez, que nos va a acompañar en este primer Esperando el Gobierno. La agenda con él, Carolina, es extensa, desde su opinión, su valoración de la guerra, por qué se convirtió en revolución, quién ganó, quién perdió, quién cedió. Luego hablaremos de un tema que es uno de los temas favoritos del general, que es la situación de la frontera, la relación dominico-haitiana, y naturalmente cómo fue el proceso previo a la incorporación de este valor en la fuerza del pueblo. Para muchos fue sorpresivo. Pero me dice Francis que debemos hacer una pausa para recibir entonces al general José Miguel Soto Jiménez. En la Z101, esperando en la Z101. General, bienvenido y gracias, realmente. Fue una apuesta que dijimos, tenemos que iniciar con alguien que realmente va a aportar mucho, y la fecha sirvió, así como usted habla así, la fecha sirvió. ¿Es así? ¿Sus subalternos le tenían temor? No, yo no creo. Pero cuando usted hablaba así. No, pero fíjate, es que en las Fuerzas Armadas, siempre, en cualquier posición, hay dos tipos de don de mando: el autoritario y el persuasivo. ¿Cuál es el mejor? El que mantiene un equilibrio entre las dos partes. Yo creo, sobre todo, no en la fidelidad de los superiores, de los subalternos de los superiores. Yo creo en la lealtad. Y la lealtad presupone un ejercicio racional que no involucra el instinto. Fieles son los animales domésticos y los animales. Bueno, pero entonces tenemos eso, hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Y cuál es una vieja discusión entre el don de mando autoritario y el persuasivo? Lo mejor es el equilibrio. Cuando hay que ser autoritario, se es autoritario, y cuando se es persuasivo, que debe ser casi siempre, es así. Bien, también entra el asunto de la seducción. Comandante, hoy es una fecha muy especial y por eso decidimos esperar el gobierno un 24 de abril. Durante su gestión como ministro de las Fuerzas Armadas, usted hizo algo impensable. El general trató de unir, no de mezclar mansos y cimarrones, sino de unir a los participantes de un bando y de otro, porque hay un hartazgo, y cada efeméride vuelve ese hartazgo, cuando un bando dice una cosa, otro dice otro, y después tú dices, hoy, que por cierto, el periódico Listín Diario difundió una entrevista inédita del general Wessing en Wessing, entonces tú dices, pero no fue como me lo explicaron. ¿Cómo surgió esa idea y cuál es la conclusión de ese primer día de la sublevación militar, 24 de abril de 1965? Bueno, no sin antes, entonces, decir de nuevo lo distinguido que me siento, sobre todo, no solamente por el espacio, sino por la compañía. Muchas gracias. Viejas amigas, no voy a decir, en el caso de Carmen hasta la antigüedad, pero también de Carolina, con el que he departido. Fíjate, y es interesante, siempre lo que hemos departido son la articulación de ideas y sus grandes preocupaciones que ella tiene. Bueno, déjame decirte que tú, como siempre, me hiciste una especie de compost en la pregunta. Y yo, entonces, quiero decirte, en primer lugar, que ese 24 de abril, ese primer día fue sábado. Sí. Y yo lo recuerdo muy bien porque yo era lobato. Yo era un niño, era lobato, y era del grupo 6 de ahí, del Eugenio María de Hosto. Y entonces, en un momento dado, mis padres me fueron a buscar alarmado por lo que estaba pasando. Bueno, pero eso es lo coloquial, lo anecdótico. Como siempre, y yo sé que a ti te gustan estas cosas, hay que conocer los orígenes. Yo te oí en la introducción haciendo un resumen, una sinopsis de la fecha del 24, pero yo quiero decirte que, y también te oí decir de quién ganó. Bueno, yo creo que por esa particularidad que tiene la guerra de abril, que fue una guerra de liberación nacional a partir del 28, o sea, 4 días celebramos la intervención militar norteamericana, debo decirte que fue también una guerra civil. Y en mi concepto, la guerra civil no las gana nadie, la pierde el pueblo en su unidad fundamental. Hay una particularidad que a mí me fascina de la guerra de abril, es su argumento, que también ha sido echado de lado. Es la única, por no decir, o una de las únicas revoluciones en América Latina
que se produce con un argumento interesante, que es la constitución, por eso le dicen la revolución constitucionalista. Y cuando se habla de eso, se está hablando del golpe de Estado del profesor Bosch. Del golpe de Estado del profesor Bosch, o sea, que sufrió el profesor Bosch a los 7 meses de su gobierno. Un gobierno fundamentalmente fruto de la voluntad popular. Pero fue una reacción tardía, general. Sí, pero yo te voy a explicar el porqué. El porqué fue una tardía. Y para ello te voy a usar, y a ti te debe encantar lo que te voy a decir, el ejercicio del derecho comparado. Pero destacar que fue una revolución, a diferencia inclusive de la revolución de Paz Extensor en Bolivia en los años 50, que su argumento fundamental fue la defensa de la Constitución de la República. Constitución que junto con la de Moca de 1858 es la más liberal que ha existido y por lo tanto la más democrática. Entonces, de muchas formas hay que tener cuidado con eso siempre. Pero ¿no? General, era un pueblo, y Carolina sí está deseosa también de interrumpirlo, era un cuerpo militar forjado en la tiranía que no tenía ningún tipo de concesión. Y eso nos lleva entonces, que si tú me dejaras hablar fuera un gran éxito. Eso nos lleva entonces a otra de las motivaciones. Tú dijiste que fue el golpe de Estado la causante. Sí. No. Yo creo que fue el ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, donde toda la población aspiraba a un cambio hacia la democracia, cambio que se dilató. O sea que las raíces fundamentales de la Guerra de Abril están precisamente en el mal tránsito que hubo de la dictadura, una dictadura de 31 años, a la democracia. ¿Y qué fueron los factores que influyeron en eso? Sobre todo el poder extranjero. Y me voy a explicar. La muerte de Trujillo coincide perfectamente, la gente debe recordarle, mucha gente no lo sabe, con la invasión de Bahía de Cochinos. Y lo que lo siguió después fue la gran crisis de los misiles. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo con eso? Que en vez de haber un cambio que todo el mundo aspiraba de la dictadura a la democracia, lo que hubo fue un acuerdo de conveniencia influenciado por el poder extranjero, cuyo discurso era que si no había ese acuerdo que me voy a referir, entonces había el peligro de otra Cuba en el Caribe, por las mismas circunstancias, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Ese acuerdo, ¿qué fue? Acuerdo que prevalece todavía, y si tú lo visualizas, de los llamados poderes fácticos del Estado, entonces, muchos de los cuales estaban esos poderes fácticos no activos por la sencilla razón de que Trujillo se convirtió en un factor absorbente. Entonces, esos 4 factores, que son el poder extranjero, la Iglesia Católica, la fuerza militar, entonces lo que hicieron fue un acuerdo de conveniencia. ¿Y qué fue ese acuerdo de conveniencia? Y ahí están las raíces de la continuación de un trujillismo sin Trujillo. Ese es el factor fundamental que desencadena. Ahora bien, debo aclararte también que a mí me gusta, sin pretender ser academicista ni historicista tampoco, me gusta ver las cosas en su verdadero contexto. Y tú que hablaste de 24 de abril, de otros 24 de abril, yo pienso que hubo otros 24 de abril anteriores. Por ejemplo, cuando el profesor Bosch habla de 2 revoluciones burguesas inconclusas, la gente no lo entiende muy bien en el esbozado, en lo que se dice, retóricamente. Lo que pasa es, fíjate, comenzamos con la Primera República, bajo el entendido que los liberales no han gobernado nunca este país, nunca. Siempre son los conservadores, porque los liberales cuando llegan al poder, entonces hacen una alianza a ultranza para mantenerse en el poder, todavía con el fantasma de la dictadura, porque yo te he dicho a ti muchas veces que en el inconsciente colectivo del dominicano, los caballos berrendos de los caudillos siguen galopando. Don Juan no fue liberal. ¿Quién? Don Juan Bosch. Claro. Pues y gobernó. Bueno, 7 meses. Me gané. Claro. Sí, entonces, y otros. Sí. Espaillá también fue liberal,
Pero el asunto no nace de ahí, el asunto nace de la independencia, de la revolución febrerista. Una idea de la baja pequeña burguesía urbana encabezado por Duarte, ¿verdad? Y entonces resulta que la república nació con el hechizo, con la estampa, para usar una palabra atera, de los ateros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque tenían el poder militar. Entonces en la primera república los caudillos que se sucedieron en la presidencia todos eran conservadores, incluyendo el más liberal de todo, que fue el presidente Jiménez, antiguo ministro de Defensa de la Guerra y Marina del general Santana. Bueno, pero entonces viene el primer gran 24 de abril. Estoy hablando de la revolución, de la revolución burguesa, que fue la guerra restauradora. La guerra restauradora que se esperó que iba a instaurar un Estado burgués, entiéndase burgués por lo que es, no por lo que, por la canción y por la constante repetición en la Guerra Fría del lado socialista del Estado burgués. Y en ese sentido... Ese sabe de eso. Oh, claro. Ese sabe de eso. Sí, se acerca don Bienvenido Rodríguez. Bienvenido. Te corrigió a ti. En el aire, yo me voy. Muchas gracias, don Bienvenido. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una gran contradicción, porque todo lo que se logró la restauración de la República, y su implicación partidista, que fue el Partido Azul. Por eso que tú ves que se dice todavía hoy que el Partido Azul, el PRD y sus derivados y el PLD son la misma cosa. Pero son la misma cosa no por misterio ni por espiritismo, no. Es porque tienen las mismas bases, esos partidos tienen todavía hoy la misma base de sustentación social que, como vos decía, era la baja, pequeña burguesía, ¿verdad? Eso era, tanto la baja como la media. Bueno, pero ¿qué sucedió? Que, fíjate la contradicción, te la voy a decir. Fíjate que es simple, sin entrar en mucha filosofía. Después que se hace la Guerra de Abril, ¿cuál es el personaje? Digo, la Guerra de la Restauración. ¿Cuál es el personaje que surge? No es ninguno de los restauradores en realidad. No. Es un personaje histórico que fue 5 veces presidente de la República y que se llamó Buenaventura Báez. Fíjate, esa es la primera coincidencia entre las dos gestas. ¿Qué surgió de la Guerra de Abril? 66. Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Claro. Bueno, que se parecen muchísimo, porque eran dos caudillos, uno fue 6 veces presidente, el otro fue 5, y tenían inclusive el mismo color de partido, que es el Partido Rojo, el Partido Colorado. Para decirte una de las coincidencias, son muchas otras. Pero ¿cuál es la gran frustración? Aparte de esa, que es política. Porque Báez fue 5 veces presidente de la República después de la guerra, una antes y las otras después de la guerra restauradora, ¿verdad? No vamos a hablar de la postura antinacional de ese caudillo que se llamó Buenaventura Báez. Pero debo decirte también, y esto lo voy a explicar para que no nos perdamos en esas locubraciones. Sí, porque Carolina tiene una pregunta. Sí, no, pero claro, y yo le cedo ahora. No, pero déjelo que termine yo no perder el hilo. Yo lo que te digo que son interesantes. El secreto está en las contradicciones y en las semejanzas de las dos revoluciones. Por eso Bosch habla precisamente de 2 revoluciones burguesas inconclusas, que él las estudia y dice que la tercera revolución burguesa va a ser la definitiva. Pero cuando Bosch dice eso, nos quedamos esperando de nuevo en la epopeya, en el choque de las armas, en la irrupción de la guerra. No, yo pienso que eso pasó ya. La tercera revolución burguesa ya pasó. Y el problema ha pasado en esa democracia que tenemos, ¿verdad? Con la expansión de la clase media, que creó, muchos la atribuyen a Balaguer, y con la estructuración de un Estado que tiene muchísimos problemas, muchísimos defectos, esos son los dilemas de ahora, pero que realmente ya es otra República Dominicana, fruto de esa revolución burguesa que se hizo en relativa paz. Vamos a ver. Ha
ha causado cierto revuelo en las redes sociales hoy, no sé si ha tenido oportunidad de verlo, un afiche del Ministerio de Relaciones Exteriores alusivo a la conmemoración de la gesta, en la que están muchas figuras de este acontecimiento importante y no aparece una fotografía de Caamaño. Sí. Entonces, no sé qué opinión le merece esto. Sí. Y aparte de esa pregunta, también quisiera aprovechar y preguntarle qué se puede hacer para que este tipo de acontecimientos resulte interesante para los muchachos. Lo que ustedes están haciendo, precisamente, porque fíjate, ustedes, cuando hablo de lo que hacen opinión, más que la educación formal básica, que está llena de defectos y de problemas. Y de historias mal contadas. No. Y sesgadas. No solamente de infrahistoria, estamos hablando también de antihistoria con respecto a la identidad nacional y la dominicanidad. Pero fíjate, la exclusión en ese afiche que yo no he visto, en ese anuncio que yo no he visto, es lo que hablaban. Pero eso va a ser enmendado. Aquí enmiendan todos los errores rápido. Sí, por eso Napoleón decía que cuando el enemigo se está equivocando no lo interrumpa. Y ahí vamos al problema. Bueno, pero esto se trata ya de no simplemente de la memoria histórica, sino de un elemento constitutivo de la dominicanidad, de los dilemas de la dominicanidad. Porque volviendo, yo creía que era de eso que tú me ibas a preguntar, pero te voy a meter. Porque él adivina lo que le van a preguntar. No, claro. Recuerda lo que decía Neruda, que de tanto amar y andar nacen los versos. Bueno, y entonces sucede, yo lo que creía, la noticia de hoy, que hay que ponerle ojo, es el documento que hace la pugnatura de Cana. Sí, también, eso viene. Claro. Sí, pero no podía dejarlo, ¿verdad? Es que eso va en el otro segmento que vamos a hablar ahí del tema de yo quería decir, con la guerra tenemos un segmento especial para eso. Fíjate que tiene una semejanza terrible con la restauración. Ambas son choques de los sectores liberales y de los sectores conservadores, pero ambas también comienzan como eso, como una guerra constitucional con su dinámica política, que por cierto, hay que decir que así como Caamaño representa la figura estelar del pueblo en armas en ese momento, también hay que decir, sin ser mezquino, que eso salió del Partido Revolucionario Dominicano, donde han salido todos, donde salió el PLD y donde salió. Dijo José Francisco Peña Gómez que él no conocía a Caamaño hasta el 65. Sí, no, pero claro. Pero que eso tampoco es importante. Mira, lo que pasa es que existen los hombres de la circunstancia. Y Caamaño no solamente fue el hombre de la circunstancia, sino que la asumió decididamente y gravemente. ¿Estaban equivocados los que no eran constitucionalistas, los seguidores de Wessing? Bueno, lo que pasa es que tú también lo dijiste, porque yo te mato a ti con tus palabras. Tú usaste otra figura, pero lo que pasa es que la guerra de abril es una herida abierta. ¿Que cerró quién? Las Fuerzas Armadas, porque esa es otra cosa que te voy a decir. Tú lo dijiste correctamente también, una cosa, que eso una vez provocó una discusión con un diplomático personal. La guerra de abril fue un problema entre guardias que se desbordó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No solamente con Caamaño, sino con esa parte de las Fuerzas Armadas que estuvo, como se dice de forma panfletaria, a favor del pueblo. Lo vamos a excluir. No son esas las mismas Fuerzas Armadas. No era Fernández Domínguez, quizás el militar más luminoso de ese periodo. No lo fue Juan Lora Fernández. No lo fue Francisco Alberto Caamaño de Yo, y muchos otros más, como Montearache, por ejemplo, que es la especie de la Aquiles Pelida de la guerra, ¿verdad? Que participó en el atentado a Rómulo Betancourt. Pero no solamente eso, sino que, yo lo que te digo a ti, estás respirando, viéndote más allá de esas cosas que tú buscas, de la quinta pata al gato, señor, son las mismas Fuerzas Armadas, esas son las mismas Fuerzas Armadas, pero no solamente eso, sino que hay un continuo histórico que no debemos descartar. ¿De quién era hijo Francisco Alberto Caamaño? Claro. Del teniente general. Y Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez era hijo de Ludovino Fernández. Figuras destacadas también. Ustedes siempre se van por las truculencias de la dictadura, pero fueron miembros forjadores de lo que son las Fuerzas Armadas hoy.
¿Usted en su cree, estructura. antes de la pausa, para hablar de la actualidad, Sí. de ese documento que usted menciona y de su paso a la fuerza del pueblo, ¿usted cree que realmente Francisco Alberto Camaño Deñó se convirtió en marxista en Cuba? Bueno, yo no creo que en Cuba, yo creo que sobre todo por situaciones que me han dicho, gente que estuvieron presencia ahí, como el capitán de navío, entonces ascendió luego general, almirante Montearache, que él dice que que Camaño lo citó a una reunión en Londres, y fueron la mayoría de los oficiales constitucionalistas, y él me dijo a mí: Soto, yo no vi a Francis, al que yo vi fue al Che Guevara. Quiere decir que ese proceso de formación, por decirle algo, ¿verdad? Ese proceso de ese paso fue debidamente macerado. Naturalmente, dentro de la Guerra Fría, le mandaron una serie de enviados y lo trabajaron a Camaño. Ahora, Camaño también, no se le puede hacer trampas a la historia. Camaño es Camaño. Camaño, hay varios Camaños. Está el Camaño de la Guerra de Abril. Y ese Camaño de la Guerra de Abril sufre los impactos que tiene en todo individuo un pueblo en armas, un pueblo enardecido en armas, como ha pasado en otras partes. Pero Camaño es otro Camaño también, y ahí yo pienso que ahí viene la gran ruptura, al partir del 28 de abril, cuando la Guerra de Abril se convierte en una guerra de resistencia, una guerra de liberación nacional. Esa es otra experiencia que Camaño simula. Y el Camaño que viene en la guerrilla del 73 también es otro Camaño. Que no tuvo respaldo de sus compañeros en la guerra. Que no tuvo respaldo, Ninguno, pero no eso tuvo es respaldo, pero una tampoco paradoja. tuvo respaldo político. No tuvo respaldo de nadie. No, bueno. De su sueño. Vamos a hacer... de su sueño no, de su coraje, porque también hay que... Camaño era un individuo que tenía un coraje, como esos corajes, no solamente coraje físico que lo tenía, sino también un coraje moral. Déjame decirte la frase que a mí más me gusta de Camaño. ¿Cuál es? En las negociaciones, cuando se está negociando, después de la Guerra de Abril, con los políticos, Camaño sale y dice una frase que lo retrata del cuerpo entero, porque tampoco Camaño fue un político. No. Yo creo que, como dijo alguien, Camaño le tenía terror a la política, no se sentía político. Él le dijo: mira, a alguien que le preguntó cuando salía de la reunión, le dice: el negociar de los políticos es más sucio que la bota yanqui. ¿Y Soto Jiménez es político o militar o las dos No, cosas? yo soy ahora un ciudadano en pleno derecho de mis facultades como tal, y puedo tomar esas determinaciones. Naturalmente, si tú recuerdas, porque yo tengo un testigo, que eres tú, cuando yo iba a tu programa, yo te decía, en la fecha que yo salí de las Fuerzas Armadas, yo te decía siempre que yo tenía que purgar la lógica militar, la lógica de toda una vida, para entonces incursionar en la política. Ya la purgó. ¿Y qué tú crees? Si no la he Francis, purgado a estas alturas del juego, entonces yo soy un señor oligofrénico. Francis, tenemos que hacer una pausa para regresar con la Carta de Canadá y su paso a la fuerza del pueblo. Sí. Gracias, Francis. En la Z101, esperando el gobierno. Bueno, y ese gobierno de la tarde que estamos esperando debe estar ansioso porque usted no termine, pero ellos también tienen que comenzar. Carolina, ¿sabe algo de ese documento que divulga el gobierno de Canadá, que un poco no ayuda a los aprestos de defensa del territorio y de manejo de la crisis dominico-haitiana al presidente, que ha mantenido una narrativa excelente? Cualquiera cree que es algo que funciona. Bueno, el tema es que hemos hecho un reclamo a la comunidad internacional para hacerse cargo de la situación de Haití. Pero al final, la comunidad internacional siempre terminan siendo Estados Unidos y Canadá. Y ya vimos que Estados Unidos dijo que no se va a meter en el tema de Haití porque de todos modos el mismo pueblo haitiano tiene recelo con una intervención norteamericana o una intervención encabezada por el gobierno norteamericano. Y el gobierno
canadiense, la ayuda que había dicho que iba a otorgar era en la frontera del lado dominicano, básicamente. Entonces, de hecho, antes de iniciar el programa ya nos comentaba el general de precisamente esa declaración y quisiéramos ver su opinión al respecto. Mira, una de las ventajas que tenemos es que anteriormente, producto del síndrome de la dictadura y después del gobierno del doctor Balaguer y de toda esa historia que transcurrió desde el 62 hacia acá, entonces había un secretismo y entonces primaban las informaciones de inteligencia. Pero ahora tenemos una ventaja, que esas pretensiones injerencistas y antidominicanas de la comunidad internacional no son secretas. No, ya no. No, ellos la expresan, solamente que hay que buscar en los medios de comunicación. Así es. No son los supermercados, que también son las salones del terror, sino son los medios. Son los medios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Pero hay que darle seguimiento, señores, a todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Tiene que ver con la ese visita mismo de tema. Wendy Sherman Pero Boyd, claro, y también tiene que ver la prohibición que hizo el presidente, el decreto ese de migración de los individuos. No, que ahí hubo un claro. desliz terrible para quien puede pensar más allá de la manipulación. Exactamente, no, pero solamente hay que Es darle, terrible lo que hay le que pasó. darle seguimiento. Y entonces, hoy, un documento donde el gobierno canadiense dice a sus ciudadanos que no visiten la República Dominicana. Sí. No que no visiten Haití, que no visiten la República Pero el Dominicana. problema es la frontera. Porque hay Violencia, porque por hay violencia, violencia, corrupción, claro. etcétera, etcétera. Entonces, Trudeau. yo creo, pero ¿cuál es el marco que yo creo que ustedes vean? Yo creo que los Estados Unidos ha dicho bastante claro ya, sin decirlo y diciéndolo, de que no va a intervenir militarmente en Haití. Entonces, a todas luces le ha echado la responsabilidad de ese evento a Canadá. Canadá inicialmente entonces dice claramente que ellos no van a intervenir militarmente, sino que van a dar, creo que 1.500 millones de dólares, que yo qué cosa. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, mételo en ese marco. El presidente Luis Abinader insiste de que se haga ayuda para Haití de la comunidad internacional y finalmente ahora dice que hay que intervenirla. Las Naciones Unidas emiten unos comentarios sobre la necesidad de la intervención, pero hay un detalle interesante. ¿Cuál es el detalle? Que hay una cosa que se llama el Consejo de Seguridad, donde hay miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Claro. Y entre esos miembros permanentes está, para mencionar dos, está China y está Rusia, ¿verdad? O sea que fíjate en el trasfondo cuál es el juego. Lo que debemos rechazar totalmente es, y eso me recuerda el discurso de la Guerra Fría, de cuando la Guerra Fría, de la injerencia. Óyeme, yo creo que el presidente Fernández, por ejemplo, se ha explicitado, ha dicho muy claro eso, que hay que respetar la soberanía de la República Dominicana en cuanto al respeto a sus leyes migratorias. Hay legisladores norteamericanos que han dicho exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué querer infartar nuestros derechos en ese sentido? Yo he dicho también, el presidente Abinader, todo el mundo dice que tiene buenas intenciones, yo me sumo también, pero yo te voy a decir una cosa. Si el presidente compiensa a todo el mundo, está presionado por los organismos internacionales, que lo diga. Imposible. Que lo diga. Pero si lo dice, ¿qué tú crees que va a pasar? Que va a tener apoyo de muchos sectores de la República Dominicana. Sin embargo, no es así. Sin embargo, hubo una decisión que uno puede intuir que no hubo presión de ningún tipo, sino la presión de él mismo, que fue uno de sus primeros decretos, nombrando a un asesor financiero que es socio de uno de los capitales haitianos, que no fue tocado con esa resolución. Sin embargo, sí lo tocó Canadá. Porque Canadá, no. óyeme bien, Canadá, para que tú veas el problema del discurso, Canadá, a ese señor que tú aludes, a ese señor le impuso sanciones. ¿Y tú sabes por qué le impuso sanciones a ese señor? ¿Tú sabes por qué? Pero dígalo usted. Por apoyar las bandas que dicen la violencia. Ahora, hay un detalle que yo quiero que tú digas. Pero espérese. En la medida
Mira, yo estudié en los Estados Unidos, en las escuelas militares de los Estados Unidos. Entonces hay un razonamiento simplista que yo sé que se ha hecho, no lo sé por inteligencia, sino por deducción. Óyeme, Haití mantiene, para mí el Estado no existe, pero mantiene una funcionalidad. Haití mantiene una funcionalidad que da esas medidas para los norteamericanos. Por ejemplo, no vamos a discutir todo lo que está pasando en Haití, pero la gente va a la escuela, la gente asiste a los hospitales. El primer ministro en el carnaval haitiano, que lo destacaron todos los medios, se confundió con el pueblo y bailó eso que ellos bailan. O sea que hay una funcionalidad, ¿verdad? Que hay una funcionalidad que se parece a la del cuerpo humano. Si a usted no le duele la cabeza, si usted ve bien, si usted huele, si usted saborea, no tiene COVID. Claro, pero ahora, que tiene COVID, sí, lo que pasa es que el COVID, en vez de la cosa aquella de la vacuna, se quiere resolver a costa de la República Dominicana. Y yo sostengo y repito que esa migración desmesurada, hay muchos que dicen que no es migración, sino invasión, y es verdad, pero esa migración desmesurada se está comiendo una cosa que a ustedes dos les es muy preciada. ¿Tú sabes lo que es? Se está comiendo los frutos de la democracia dominicana. Tú sabes lo que costó al pueblo dominicano en un proceso larguísimo, eso de que nosotros podamos elegir con un papelito al presidente de la República. Tú sabes lo que ha pasado en estos 60 y pico de años. Tú sabes lo que costó. Tú misma agitaste muchísimo con eso, con el 4%. Tú sabes lo que costó eso. Claro. Tú sabes lo que costó la seguridad social. La estamos compartiendo con los vecinos. Carolina, tú tenías... Sí, claro, lo de esa declaración de Canadá, que mira, sí están dirigidas porque lo que hacen es publicar en su página de orientación a los turistas una recomendación de no viajar a la República Dominicana, esa recomendación a sus ciudadanos por crímenes violentos y delincuencia. Y la recomendación que le dan es: el gobierno de Canadá advierte a sus ciudadanos tener un alto nivel de precaución al viajar a la República Dominicana, y le ponen una alerta color amarilla en los viajes hacia ese país y el ejercicio de precaución. Y según esta actualización que hacen, es que se debe a los crímenes y la situación de la frontera con Haití. Y específicamente dicen que hay dos casos particulares: crímenes con violencias, y que existen crímenes menores como robos de carteras, billeteras y otros objetos de valor que pueden sufrir los turistas en hoteles, playas, aeropuertos, paradas de autobús, transporte público y otras locaciones. Y por otro lado, también hacen referencias a robos perpetrados por personas a bordo de motocicletas o mientras su vehículo está detenido en un semáforo en rojo. Y por esa razón hacen una serie de recomendaciones de seguridad para evitar cualquier tipo de inconveniente que pudiesen llegar a poner en riesgo la seguridad de sus nacionales, como que eso no sucede en una ciudad de Estados Unidos. No, en Estados Unidos no, o en Haití, lo que está pasando en Haití. O sea, pero como si esa fuese una situación que no pasa en Europa o en cualquier otro país del mundo. Es un mecanismo, una vez más, la evidencia de un mecanismo de presión. Por supuesto que sí. Y bastante descabellado, por cierto, que quiero citarte el caso de Somalia. Somalia tiene 21 años como está Haití. En Somalia no existe el Estado, ni siquiera esa formalidad que tiene Haití, ilegal también en sus funcionarios, principales funcionarios, y lo que manda son las bandas. Óigame, ¿qué yo quiero decir con eso? Las bandas en Somalia hacen lo mismo. La banda secuestran, atracan, violan, ejercen la piratería. Claro que sí. Y han agredido a los Estados Unidos. ¿Han invadido los Estados Unidos? No. ¿Cuál es la fórmula? La que yo pienso, ¿verdad? Puedo equivocar, como ciudadano, no como guardia, no como ciudadano. ¿Sabes qué cosa? Yo pienso que en Haití debe implementarse, ¿verdad? Con lo que es descabellado también, las elecciones.
para armar el tablero político y poder restaurar. Le tengo la gente. detalles sobre eso, pero antes de la pausa. Había ocurrido antes, y usted tiene experiencia de Estado, que el capital haitiano tuviera inversiones importantes en la República Dominicana. Nunca como ahora. Te voy a explicar por qué. Eso es grave. Óyeme, no, pero esto es también observación, ¿eh? No es inteligencia privilegiada, porque Carolina me mira con ojos profundos ahora. Óyeme, ¿tú sabes por qué? Porque las cabezas de esa burguesía haitiana está en Haití. Ellos, las bandas los cuidan a ellos por sectores. ¿Tú sabes quiénes son los que están aquí? Los hijos, la familia. Y no inerte, no es protegiéndose, comprando propiedades. Han salido varios trabajos, una cantidad de apartamentos, fincas, villas, empresas, hoteles. O sea que negocios, alguien me dijo en estos días, no, lo que pasa es que la República Dominicana ahora es el Miami de los haitianos. Mira, antes de la pausa y para hablar de la fuerza del pueblo. Preocuparse. Sí, pero. Y de ocuparse. Tenemos que hacer la observación para evitar agresiones ideológicas, que las inversiones, como es el capital español, francés, son deseables, italiano, son claro. El asunto está. Pero hay una situación muy delicada. No, pero espérate. Fíjate que hay un problema en eso que tú dices. Es claro que es deseable. Exacto. Y déjame destacarte un detalle. Yo oí al doctor Marino Vinicio Castillo en una de las reuniones que yo asistí anteriores, denunciando esa compra, porque el problema no está en las compras, ni en las inversiones, como se llama en buena doctrina, no está en eso, es en la intencionalidad dentro de las circunstancias que existen. Tú no has notado también, no es inteligencia, ustedes no han notado. Pero es él el que se ríe. Claro, porque es él el que se ríe. Que no es inteligencia, de ninguna manera. Ustedes no han notado que los haitianos, vamos a llamarla, a mí no me gusta esa palabra, porque eso es judío fundamentalmente. La diáspora. Ustedes no han notado, no porque no me gustan los judíos, sino simplemente. No tenías que aclarar. Sí. Seguimos, pero sigue. Sino porque, pero cuidado, porque cuando ese señor tiene la alfombra de la oratoria. No, sino porque ustedes han notado que los haitianos aquí están envalentonados. Sí, hace mucho, pero. Esa beligerancia, ese es el producto de esas inversiones. Y de otra cosa que hay que tener muy en cuenta, que la gente no existe. No el 40-20, el 80-20. Que no existe esa observación. Hay una cosa lógica. Si en Haití no existe el Estado, como yo he dicho, no es que Estado fuñido ni Estado fallido, no es que no existe. Si eso no existe, ¿cómo tú te explicas entonces que ellos puedan trazar esas políticas de Estado que nosotros creemos en contra de la República Dominicana? ¿Tú sabes lo que pasa? Es que la diáspora haitiana en los Estados Unidos, en Francia y Canadá. No, pero sobre todo en los Estados Unidos, con el famoso caucus negro, claro, ¿verdad? Que han puesto varios presidentes ellos, entre ellos el presidente señor Bailarín, ese mismo. Martelly. Señores, lo han puesto ellos. Entonces, esas políticas, en vez de nacer en Haití, en el Estado haitiano, nacen allá, en contubernio con sectores dominantes, como dicen ellos, del ruling class de los Estados Unidos. Comandante, tendríamos que hablar in extenso, porque están los empleadores dominicanos, la ficción de que le pagamos, todo eso. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y nadie entonces, es un hecho. ¿El presidente no ha podido controlar eso? No ha podido controlarlo. No solamente no ha podido controlarlo, sino, óyeme, una de las cosas que, para no caer en la politiquería barata, oye, a mí me molesta mucho, como ciudadano, el doble discurso. Porque él tiene. Peor es creerlo. No. Yo lo creí. En principio yo creí. Pero pasó el tiempo, yo lo creí. Entonces yo decía, pero ven acá. Y apoyaba las medidas que él dijo. Sí. Pero resulta. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que estamos a 3 años de gobierno ya. ¿O no? Entonces aquí, para aprovechar los minutos que nos quedan, una frase. Porque es que cuando la conversación es agradable, el tiempo vuela. Claro. La fuerza del pueblo fue en las elecciones
del 2020 aliada al presidente Abinader. Incluso manejó de una manera realmente brillante lo que se da y lo que se cede luego de una alianza muy delicada. Y tú sabes mucho de eso porque tú eras magistrado del Tribunal Electoral. Gracias. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con él. Entonces, usted ahora está en la Fuerza del Pueblo. Sí. ¿Es oposición la Fuerza del Pueblo o es un brazo distinto del abinaderismo? No, yo lo veo de otro punto de vista. Yo tengo varias medidas, varias razones. La primera es que tú recuerdas lo que hizo el presidente Fernández en su primer gobierno a nivel internacional. Estábamos aislados y ausentes de la comunidad internacional. ¿Qué hizo él? Ocupó esas posiciones en los organismos internacionales. El señor también creó una cantidad de nuevas sedes diplomáticas. Cuando me mandó a mí como agregado militar, hacía 10 años que no había agregado militar en Washington, en la capital del imperio, ¿verdad? Hacía eso. El presidente también se le ocurrió en sus gobiernos coger y extender la globalización, porque le tocó ese proceso a él, integrarnos con Centroamérica, con economías bastante simétricas. Entonces, mi querida amiga, en esta situación en que vivimos, grave, en esta crisis que vivimos, yo creo que él es la figura fundamental para el manejo de eso. Eso es lo primero. Y yo tengo, ya fuera de lo diplomático, yo tengo otra visión. Yo pienso, una vez hubo un señor que se llama Jack Schwartz, de la General Electric, por cierto, que dijo que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. ¿Verdad? Entonces yo creo que el asunto de los errores es para asimilarlos y corregirlos, porque el gobierno se expresa con políticas, que es la que yo no veo ahora. Yo no puedo identificar ningún tipo de política para perseguir ningún objetivo nacional. Eso es una de las cosas. Entonces yo creo, y ahí está todo, de que hay que construir una voluntad política para corregir los graves entuertos que tiene la nación. Entonces el tema... Ahora, ¿qué mejor? Hacer eso con una persona como Leonel Fernández, que yo pienso que tiene la experiencia necesaria y la capacidad necesaria para eso, o llamar a la revolución, o al paro, o a la revuelta, o a la subversión. Pero la bandera... No, yo pienso lo que decía uno de tus preconizadores, que era Mao Zedong, que decía que el poder nacía de la boca de los fusiles. En la democracia no. El poder nace de la boca de las urnas. Y a un año del proceso electoral, lo que entonces debemos esgrimir ese papelito y eso que yo estoy haciendo. Hay que participar en política por el partido que usted quiera. Yo decidí hacerlo como ciudadano por la fuerza del pueblo. Pero ese va a ser el discurso electoral de todas las fuerzas políticas nacionales. Bueno, pero óyeme, qué bueno. ¿Tú sabes lo que decía Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte le hacía una advertencia que la gente no la entiende. Él decía que en el debate de los partidos políticos, entonces había que tener mucho cuidado de que ese debate no lastimara el interés nacional, porque si lo hacían, cometían un delito de lesa patria. Usted se precia de conocer el país de norte a sur, este, oeste y centro. Sí. Dicen por ahí algunas mediciones que el presidente es imbatible. Bueno, ¿Usted lo cree así? Bueno, pero tú sabes una cosa. Ahora, porque tú me tiras a mí el asunto militar, pero tú tienes raíces profundas militares. Absolutamente, y no las niego. Y debe estar orgullosa. Claro que sí. Entonces yo te digo que a la guerra se va a perder o a ganar. Y lo que estamos ahora no es diciendo que no, vamos a construir una voluntad política, y eso se hace con trabajo y se debate con ideas, ¿verdad? En un movimiento que yo veo en el presidente Fernández que es uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. ¿No trató el presidente Abinader de seducirlo a usted cuando supo que usted se iba para la fuerza del pueblo? ¿Quién? El presidente Abinader. No, es que no. Es que déjame decirte una cosa. Es que eso está totalmente... Porque ven acá, ¿qué tiempo tenemos en esto? Por favor. Pero usted estuvo muy complacido con la política del presidente Abinader. Yo apoyé, no partidariamente,
Yo nunca he sido de la fuerza del partido del PRM. Nunca he sido del PRM, ni tenía ninguna función, que no es la derivada de mi carrera militar, la derivada del ejercicio militar. Entonces yo lo que te digo a ti es que una vez, porque todo tiene su proceso. Yo creo que lo primero que yo hablé de eso, lo primero que yo dije, hace ya 8 o 9 meses, que yo estaba, tú usaste esa palabra, harto ya, de que había cosas que quizás se debían... dije hastiado, yo no iba a decir harto. No, harto, porque recuerda que ante todo yo soy guardia. Y cuando, oye, el guardia cuando no le hace a la entrada, le hace a la salida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que expresan. Entonces, estaba harto de eso. Porque a mí me enseñaron que el mando es control. Y yo pienso que el presidente Abinader... Está muy las Fuerzas Armadas ahora mismo. Bueno, eso es otro proceso. Eso necesitamos otro programa. Pero yo lo que te digo a ti una cosa. Cuando los comunicadores hablan de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de la frontera, que se habla de corrupción, yo pienso que hay que enseñarle a la población lo que es una regla de las normas de las Fuerzas Armadas. Los militares no trazan la política. En democracia no trazan la política. Son un instrumento de ella. Así es, yo se lo digo. Entonces, así se lo enseñaron. Es que es no, así. Así es. Es que cuando a un guardia le dicen por entonces, ahí ni uno más. En la frontera, ni uno más. En la frontera, mira, yo tengo una ventaja. Yo conozco a la mayoría de los jefes militares porque han pasado por mi mano, porque fueron mis alumnos, porque estuvieron bajo mi mando. Entonces yo conozco la médula de su intención y de su formación. Entonces yo no te podría decir que esos militares, los jefes, no son fundamentalmente dominicanistas. Ahora bien, lo que pasa ahora es que las Fuerzas Armadas, como no tienen voz, como no pueden expresarse, son unos pararrayos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la frontera sí hay corrupción, ¿verdad? Y hay corrupción. Los jefes militares tratan de corregirlo, pero la mayoría del que está ahí no es así. Bien, y estamos esperando el gobierno y ya llegó el gobierno de la tarde. Muchísimas gracias, general, comandante, poeta, escritor. Carolina. Y es tuitero también escribe en defensa de la patria. Claro que sí. Así es. Gracias. Llega el gobierno de la tarde. Bueno. En la Z101, esperando el